los documentos llegados a nuestra comisión. Gracias, señor presidente. Para esta sesión se han recibido los siguientes documentos. Tenemos oficio de su excelencia el presidente de la República retirando y haciendo presente urgencia suma para el despacho del proyecto que modifica diversos cuerpos legales en materia de fortalecimiento del Ministerio Público. También correo electrónico del particular señor Mauricio Jiménez. Él plantea una situación particular ocurrida en el transcurso del año pasado, donde fue objeto de una denuncia falsa por parte de una funcionaria de la Universidad del Biobío, lo cual originó una causa penal en su contra. Por lo cual, resumiendo, requiere informe que la comisión pide al Poder Judicial un informe, que se oficie a la Universidad del Biobío para que entregue los antecedentes de la denuncia de la funcionaria. Solicita informe a la Contraloría General de la República respecto al eventual incumplimiento de las normas de probidad y transparencia por parte de la Universidad de Biobío y propone que un proyecto que el 17.532-07 que incorpora una disposición del Código Penal para sancionar penalmente a quien con conocimiento de su falsedad y con ánimo de perjudicar formule una denuncia falsa por delitos sexuales. Señor presidente, en relación con esta situación, constitucionalmente la Comisión no puede interferir o intervenir de manera alguna en una materia que está en conocimiento de los tribunales de justicia y creo que aquí así lo informaríamos, si a la Comisión sí le parece. Y en relación con el proyecto, simplemente informarle el estado en que este se encuentra, señor presidente. Y también tenemos un correo electrónico del señor Sebastián Benfeld, que en nombre de la Fundación Ciudadanía Inteligente solicita participar y ser como expositor en el debate sobre el proyecto de ley que modifica la Carta Fundamental en lo relativo al sistema político y electoral. Es de la organización Fundación Ciudadanía Inteligente. Luego tenemos correo electrónico por el cual solicita autorización para el ingreso del señor Patricio Aguilar, presidente nacional de la Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial, quien ha sido invitado por el diputado señor Raúl Leiva en calidad de oyente a la sesión del próximo miércoles, acompañado de un periodista y de un fotógrafo. ¿Sí? Ya, señor presidente, sí, se ha recibido también el reemplazo que estaba en el correo electrónico de la diputada doña Giovanna Pérez Olea, quien reemplaza por esta sesión al diputado Miguel Ángel Calisto. En relación con las resoluciones de la comisión, señor presidente, en el número 2, en relación con la causa penal pendiente, informar si a la comisión sí le parece, en el sentido de que no corresponde que la comisión interfiera en materias que están en conocimiento del Tribunal de Justicia. ¿El secretario, diputada Giles, sobre ese punto? Hay que apagar esta. Ahí, ahora yo... Gracias, presidente. Sí, como yo entiendo que lo que corresponde es la cuenta y luego los comentarios de la cuenta, me gustaría tener clara cuál es la situación respecto de ese reemplazo, que lo estaba chequeando el señor secretario y no había llegado. Previamente yo escuché eso. Entonces ahora aparece en la cuenta un reemplazo que me gustaría saber bien cuál es la situación. Sí, señor presidente, aquí están... Cuéntenos la hora en que llega al mail de la comisión. Eso necesito saber la hora. Señor presidente, efectivamente nosotros verificamos, porque vino la diputada la señora Giovanna Pérez, y manifestó que su comité había mandado un reemplazo y llegó antes que empezara la comisión, sí. La comisión empezó un poquito más tarde del día y llegó a las 15 con 10 minutos al correo electrónico. Estaba en el correo institucional de Cecilia, nuestro secretario. Lo otro, señor presidente, es que en relación con la solicitud de Fundación Ciudadanía Inteligente, que ellos solicitan ser escuchados en el proyecto de reforma electoral y sistema político. No sé si hay pronunciamiento al respecto. En ese proyecto
de reforma al sistema político tenemos tenemos 17, 20 invitados pendientes, que son institutos, centros de pensamiento. Algunos ya son 20, señor presidente. Pero 3 que ya han expuesto, ¿no? Y hay ya, diría yo que son más o menos... ¿Les parece a los diputados que lo limitemos hasta ahí, a los que están, solamente porque nos siguen pidiendo nuevos y nuevos? Entonces, y por nuevos? escrito puede ser también. Sí, me parece. ¿Se puede votar eso? ¿Limitarlo? Tendría que ser por mayoría de votos, eso sí. Si a favor de limitarlo hasta los 12 pendientes que hay, ¿Quién está a favor de limitar a más los que ya han expuesto, Pero o sea, 1, 2, 16. 3, 4, hay que anotarlo. No, Sí, 17, o sea, 16. 5 votos a favor de limitar. Diputada Gil en contra. Gracias. Lo otro, señor presidente, en relación con la solicitud del señor Patricio Aguilar, presidente nacional de la Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial, que ha sido invitado por el diputado Raúl Leiva para asistir en calidad de oyente, no por la comisión. Está solicitando la comisión. Nunca le hemos negado eso en calidad de oyente, ¿no? De oyente. Y decía con fotógrafo. Con un fotógrafo y un periodista. ¿Del diputado Leiva o del señor invitado? Fotógrafo. No, del señor invitado. Está bien. Diputada Giles. Sobre ese último punto entiendo que esa es una potestad del señor presidente, no de la comisión, y siempre la comisión tiene que estar pendiente y puede acogerse a la petición de cualquiera de los titulares de desalojar la sala si hay problemas de cantidad de personas. Y los primeros en desalojar, si es que hubiera un orden, son esas personas. A veces los oyentes son por Zoom, ¿no? No siempre vienen. Sí, hay algunos que optan por... Diputado Leiva, acabamos de aprobar una petición suya de unos invitados. Sobre la cuenta, señor Benavente. Solamente, presidente, sobre la cuenta de no me acuerdo el nombre, un señor Jiménez, que está pidiendo a los miembros de la comisión, a los miembros de la comisión que avancen sobre un proyecto de ley que está en tabla, junto también con efectuar una serie de acciones fiscalizadoras. No sé, a ver, pero, perdón. Vamos a esperar al señor Leiva y al presidente. Este señor Jiménez, que está pidiendo una serie de acciones fiscalizadoras a esta comisión, él también envió el correo individualmente a los miembros y tuvimos una solicitud de transparencia de responder, por lo menos en mi caso, no había respondido, yo opté por responderle a este señor por lo menos lo que compete a nosotros. Él pedía una serie de acciones fiscalizadoras respecto a un juicio radicado en la Corte Suprema, que, bueno, obviamente nosotros no tenemos ninguna facultad respecto al Poder Judicial. Y yo no sé si los demás diputados habrán respondido, yo opté por responderle eso, pero me parece que la comisión, por lo que señaló el presidente, se le va a responder respecto al proyecto que está en tabla, el estado en que está y nada más, me parece, ¿no? No va a haber una respuesta respecto a los puntos yo vi su de correo, la comisión. Yo vi lo que usted le contestó en su correo, ¿Sí? Y está totalmente correcto. Perfecto. Ya, gracias, presidente. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Diputado Raúl Leiva. Muchas gracias, presidente. Respecto a los invitados, ese tema quedó absolutamente zanjado en una sesión anterior, que aquellas personas que quisieran participar lo podían hacer perfectamente vía electrónica o vía Zoom. Lo que yo he hecho, sí, efectivamente, a partir de una solicitud que ha hecho la Asociación de Profesionales del Poder Judicial, como no pueden participar en la sesión y quería asistir, bueno, yo no tuve ningún problema en invitarlo como un invitado mío a la Cámara, a la sesión que participe. Pero en caso alguno he hecho una solicitud a la comisión. Primero se les ofrece por Zoom, después se les ofrece mandar su opinión por escrito y tercero, si es que vienen, es sujeto al aforo, que no siempre hay espacio. Diputada Giles.
Bueno, yo intenté recordar ese acuerdo previo y que no era potestad sino del presidente, pero lo que me preocupa, señor presidente, junto con la preocupación que sigo teniendo, y quiero decirlo claramente, respecto de un reemplazo que a mí me consta, porque lo escuché, que fue chequeado, y por supuesto que si el señor secretario señala que esto no era así, que no sé qué pasa con lo anterior, bueno, pero me sigue pareciendo extraño porque acabo de ver yo materialmente que llegaba una persona con ese reemplazo. Y en este caso que estamos viendo, me pareció que se daba en la cuenta como una petición del diputado Leiva. Si el diputado Leiva está diciendo que no era de él la petición, ¿dónde estuvo el error? Entendimos todos mal, yo mal, la cuenta no decía eso, sí lo decía y no era. Quizás sería bueno que lo estableciéramos con Gracias, claridad. diputada, muchas gracias. En el primer caso, dijo el señor secretario que la sesión empezó a las 15:11 y el mail de reemplazo Calixto Pérez llegó 15:10. Por lo tanto, habría cumplido con esa y se puede revisar la bandeja de entrada si la diputada así lo quiere en el mail de la Secretaría. Como llega un minuto antes del inicio de la sesión, tuvo la suerte de que la sesión se atrasó 10 minutos, 11 para ser exacto, entonces cumpliría. Pero ahí está la bandeja de entrada para ser inspeccionada por todos los que lo deseen. Y después, la cuenta efectivamente dice que es petición del diputado Leiva, pero quizás fue su comité. Y si no es así, entonces se le contesta lo mismo que a todos, Zoom y sujeto a foro si es que viene. Señor secretario. Sí, no, lo que lo que dice la cuenta es que se solicita autorización, correo electrónico mediante el cual se solicita autorización para el ingreso del señor Patricio Aguilar, presidente nacional de la Asociación Nacional de Profesionales de Administración del Poder Judicial. Es él el que solicita esto. Y él dice que quien ha sido invitado por el señor diputado don Raúl Leiva en calidad de oyente. Es que ahí está la confusión. El diputado Leiva lo invitó a la Cámara, sesión de sala, probablemente en la mañana, y él a su vez pide ser invitado en la tarde acá. No, sí, él dice que fue invitado por el diputado don Raúl Leiva en calidad de oyente a la sesión. Ahí está. A esta, no la de sala. A la de nuestra comisión, sí. No. ¿Puede entregar el celular voluntariamente Sobre la cuenta ofrezco la palabra, diputada Morales, diputado Soto. La presente sesión... Sí, pero es investigadora. La presente sesión 265 ha sido citada con el propósito de... Hemos escuchado las distintas peticiones de los diputados de poner en tabla sus mociones. El diputado Ilavaca había insistido con un proyecto, Lorena Fríes con otro, varios diputados. Y por lo tanto, en el primer lugar de la tabla tenemos una reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental para suspender el pago de la dieta en caso de desafuero. Uno de los firmantes es el diputado Ilavaca de Valdivia, pero hay otros que el secretario podrá contarnos y explicar sobre el proyecto. Sí, señor presidente. Señor presidente, el primer proyecto que está en tabla es el proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental para suspender el pago de la dieta parlamentaria en caso de desafuero. Boletín 17.383-07. Los diputados mocionantes son doña María Candelaria Acevedo, doña Natalie Castillo, doña Carmen Gers, don Marc, doña Natalie es la autora, don Marcos Ilavaca, don Hernán Palma, doña Lorena Pizarro y Matías Ramírez. Ingresó el 30 de enero del año en curso. Y básicamente es un proyecto breve que modifica el artículo 62 de la Constitución Política de la República en el sentido de que los diputados y senadores percibirán como única renta una dieta equivalente a la remuneración de un ministro de Estado. Y se agrega
al inciso final del artículo 62 de la Constitución Política la siguiente frase: el diputado, diputada, senador o senadora durante el tiempo que se encuentre suspendido o suspendida del ejercicio de su cargo por desafuero, conforme al inciso final del artículo 61, no percibirá dieta alguna. Eso es todo. O sea, mientras está desaforado, se suspende el pago de la dieta al diputado o senador. La palabra. Diputada Morales, luego el diputado, lamentablemente, Soto. Gracias, presidente. Agradecer que hayan puesto en tabla este proyecto, pero quería solicitarle al secretario que también ojalá pueda chequear por ahí si ingresó, porque entiendo que ya ingresó, un proyecto muy similar a este, casi idéntico, cuyo boletín es el 17334-07, de mi autoría junto a otros parlamentarios, que tiene el mismo objetivo, que es suspender el pago de la dieta durante el tiempo que el parlamentario o parlamentaria esté desaforado. A ver si es posible que solicitarle también al presidente que ponga en votación la fusión de ambos proyectos para poder tramitarlos conjuntamente, dado que el objetivo es el mismo. Y como señalaba el secretario, la justificación detrás de la presentación de este proyecto es que, dado que en ese minuto el diputado o senador o diputada no puede ejercer sus funciones, no puede votar, no puede asistir a comisiones, parece de toda lógica que por lo tanto no se le pague la dieta correspondiente, ya que no está en términos estrictos trabajando, sino que más bien mientras se encuentra desaforado se resta su voto de este Congreso. Eso, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputada Morales. Vamos a pedir cuando ingrese, entiendo que no se ha dado cuenta todavía, señor secretario, del proyecto. No. Sí, señor presidente. Disculpe. Tenemos la ficha del proyecto. ¿Ya? Ingresó el 10 de enero del año en curso y está suscrito por los diputados don Luis Cuello, Andrés Giordano, que es el autor, doña Marta González, doña Javiera Morales, doña Erika Olivera, doña Emilia Schneider, Alexis Sepúlveda, Leonardo Soto, Consuelo Veloso y Erika Ñanco. Y efectivamente su propósito es modificar la Carta Fundamental para disponer la suspensión del pago de la dieta parlamentaria al diputado o senador desaforado. Y por lo tanto tienen las mismas ideas matrices, son coincidentes. Muchas gracias. Si lo tiene bien, está en la misma comisión, ¿no? Y no Está integrado acá, sí. Le ofrezco la palabra al diputado Soto, diputado Giles, y luego podemos ver si la votación para fusionarlo. ¿Les parece? Bueno, Diputado Soto. gracias, presidente. Mire, yo estoy de acuerdo con este proyecto de ley, que lo que hace básicamente es una reforma constitucional El proyecto también para suspender el pago de la dieta parlamentaria en el caso de los diputados o diputadas, senadores y senadoras, que estuvieran desaforados por la justicia, por alguna clase de delito. Porque por efecto de la misma Constitución, cuando hay un desafuero de un parlamentario, la persona afectada está impedida de ejercer su cargo. Y si está impedida de ejercer su cargo, y hoy día en el Congreso, en la Cámara, tenemos 2 o 3, y parece que hay 2 más en camino, si están impedidos de ejercer su cargo, evidentemente no pueden desempeñar su trabajo parlamentario, y el pago de la dieta, en este caso, a pesar de que están suspendidos en su cargo, operaría como una especie de enriquecimiento sin causa, un enriquecimiento ilícito, que le paguen por no trabajar. Por lo tanto, es bastante razonable, presidente, que podamos avanzar en este proyecto, que sin duda corregiría una situación de mucha injusticia que se está produciendo de manera creciente en este Congreso y que está en nuestra mano, si es que hay acuerdo político, de poder ponerle término. Yo sugiero, presidente, que invitemos para escuchar la opinión de alguien que conoce estos temas, que es el secretario general de la corporación, que podrá revisarnos qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué pasa con las cotizaciones previsionales, con las condiciones de salud de una persona en estos casos, pero evidentemente la remuneración por no trabajar es algo que no está permitido por nuestra ley y nosotros tenemos que asegurar que se mantenga. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputada Giles, luego el diputado Benavente. Gracias, presidente. Me está costando cada vez más, presidente,
y por su intermedio a todos nuestros compañeros, contertulios, diputados, mantener mi cetro de la populista más populista del populismo. Estamos en época de elecciones y claro, este tipo de proyectos que han sido discutidos en varias oportunidades en esta misma Cámara en los últimos 30 y tantos años, vienen a poder reivindicar, por ejemplo, a sectores políticos que tienen parlamentarios desaforados y que tienen de alguna manera que mirar a su electorado y explicarles la situación y deslindar responsabilidades por esa vía tal vez. Yo creo que este es un proyecto, presidente, sumamente delicado porque, entre otras cosas, sin querer todavía referirme al detalle, porque estamos ni siquiera iniciando la discusión en general, este es un proyecto que aparentemente va en contra de el principio de inocencia antes de que se pruebe lo contrario en nuestros tribunales de justicia. Para empezar, ¿ya? La presunción de inocencia aquí está al menos puesta en cuestión. Y yo creo que hay otros varios asuntos constitucionales y legales que son complejos en un proyecto de este tipo, para lo cual concuerdo con la petición por su intermedio que ha hecho el diputado Soto, de escuchar al secretario de la Cámara, pero no solamente eso, a mí me parece que sería muy importante pedir un informe a la biblioteca respecto de las veces en que esto se ha tratado, si así fuera, en la Cámara y qué ha ocurrido con eso, por qué no se ha aprobado en oportunidades anteriores en que se hicieron estas presentaciones, y también recurrir a constitucionalistas y expertos en esta materia, ¿ya? Ojalá expertos en ley orgánica de la Cámara y otras normas que pudieran entregarnos como una claridad mayor respecto de esto, presidente. Perdón, antes de si me permite. Diputada, por favor. Sí, me habría gustado mucho escuchar y que iniciara este debate el diputado Ilavaca, que ha sido un promotor público de este proyecto y que lo ha mencionado acá varias veces. No sé si pudiéramos saber qué pasa con el diputado Ilavaca, si alguien sabe por qué no está aquí, porque yo entiendo que su interés era defender este proyecto hoy día. Muchas gracias, diputada. Diputado Benavente. Gracias, presidente. Presidente, yo creo que, yo en parte concuerdo con el principio, el que no trabaja no come, que está contenido además en las cartas de San Pablo. Pero hay que tener cuidado con la consigna de repente, porque, por ejemplo, en el estatuto administrativo, el fiscal que está instruyendo un sumario puede suspender a una persona de sus labores, pero el derecho a remuneración no lo toca. En materia laboral, en derecho privado, hay trabajadores que tienen fuero, el fuero maternal, el fuero sindical, y ellos son suspendidos cuando se le inicia el juicio de desafuero, son suspendidos sus labores. Opera lo que se llama la suspensión de la relación laboral. Pero esta, el juez la puede otorgar, la otorga, y la puede otorgar con o sin derecho a remuneración. Hay una facultad privativa del juez de suspender la relación laboral, y esta puede ser con o sin derecho a remuneración. Entonces, la verdad es que nosotros, ¿por qué aquí vamos a quedar en una situación, digamos, los parlamentarios van a quedar en una situación totalmente distinta al resto de los chilenos, digamos? Homologuemos las normas, yo no tengo problema. Que una trabajadora, por ejemplo, que tiene fuero maternal y es suspendida su relación laboral, se le suspenda sin derecho a remuneración, y aprobamos esta norma para los parlamentarios, para el estatuto administrativo, cuando un fiscal suspende a una persona de sus labores sin derecho a remuneración, etcétera, o de una u otra manera mantenemos esto, lo mismo que en el derecho privado, que es una facultad, por último, etcétera. O sea, mantenemos la norma actual, digamos. Por otro lado, también me hace sentido lo que dice la diputada Giles, que hay un tema también del principio de inocencia que no lo podemos pasar tan por alto, digamos. O sea, el desafuero es solamente un antejuicio, es para ver si ha lugar o no la formación de causa. Entonces también no es una cosa
no es una sentencia lapidaria ni definitiva, etcétera. Entonces, yo tendría más cuidado con este proyecto. Gracias, presidente. Muchas gracias. Voy a emitir mi opinión. Todos los funcionarios públicos, pero particularmente aquellos que son de elección popular, estamos sometidos a un escrutinio público con un estándar, a mi juicio, más alto. Los casos que se plantea, y bien lo señalaba el diputado Benavente, en materia de derecho público, porque el fuero maternal es un tema de derecho público. Claro, dice relación con una condición, claro, el Código de Trabajo es derecho público, o norma de orden público más que derecho público. Dice relación con una consideración que el legislador tiene para proteger justamente el embarazo. A diferencia de lo que ocurre en un desafuero, en donde uno de los privilegios que tienen los parlamentarios es que no puede iniciarse causa sin previa autorización de la Corte de Apelaciones respectiva. Y hay un juicio de la Corte de Apelaciones respecto de formar causa. Coincido que hay una presunción de inocencia establecida constitucionalmente, pero luego, para poder inhibir o no dar pago a un emolumento, a una dieta que está establecido en la propia Constitución, no puede haber una norma de rango inferior que diga lo contrario. Tiene que haber una reforma constitucional que permita ese derecho que tienen los parlamentarios. Yo soy de aquellos que entiende que si yo no puedo ejercer mi función, en este caso no por un caso fortuito, no por fuerza mayor, sino que efectivamente porque un tribunal de la República establece que yo tengo que iniciar una formación de causa y los privilegios de fuero cesan en el caso de un parlamentario, si no ejerzo mi función, no puedo obtener mi remuneración. Sí me parece que cautelar en materia de derecho privado, pero de orden público, los legítimos derechos de los trabajadores que prestan servicio a la Cámara en función de ese parlamentario, que sí mantengan sus emolumentos, y eso habrá que discutirlo. Pero en este caso en particular, creo yo, como señal de transparencia también, porque somos quienes nosotros mismos nos autorregulamos, si tenemos derecho a percibir una dieta, pero efectivamente no realizamos nuestro trabajo por una razón establecida por un tercero, imparcial, de orden jurisdiccional, que es la Corte de Apelaciones respectiva, yo no podría tener derecho a percibir una asignación, una dieta. Sin perjuicio de lo que hemos planteado, hay que iniciar el debate. Yo tomo lo que planteaba la diputada Giles, pido el acuerdo de la comisión para que solicitemos un informe a la Biblioteca del Congreso para continuar la discusión en general. Abrimos un plazo, se comunican con el señor secretario de invitados para cuando el presidente vuelva a colocar este tema en tabla. Y, si me permiten, estos boletines son del mes de enero de este año, no son tan recientes. Y si lo tiene bien a la comisión, para tramitarlos en una pura discusión, si fusionamos esos proyectos de ley, si hay unanimidad, sí, y son compatibles, y facultamos además al señor secretario para que establezca si hay alguno que tenga la misma idea matriz, también se fusione. ¿Les parece? Entonces se acuerda por unanimidad. Entonces, el proyecto de ley, diputado Soto. Sí, presidente, yo estoy de acuerdo con usted. Yo creo que el fuero parlamentario es un privilegio. Es un privilegio que no tiene que ver con la maternidad, ni tampoco tiene que ver con los roles de dirigente sindical, que se han mencionado por acá por el diputado Benavente. Tiene que ver con un privilegio político, que lo exime o le da una cierta inmunidad al mundo parlamentario para ejercer su cargo. Y yo creo que a mayor privilegio, a mayor autoridad como la que se nos proporciona, tiene que haber mayor responsabilidad. Y si existe mérito para formar una causa, en el caso del desafuero, porque el Pleno de una Corte de Apelaciones, probablemente con apelación a la Suprema, así lo ha establecido, yo creo que el privilegio se pierde. El privilegio se pierde y es un contrasentido de que la persona esté enfrentando una causa, en algunos de los casos que tenemos con medidas cautelares, una de cárcel incluso. Hay un parlamentario del partido, ex del Partido Republicano, o de la bancada del Partido Republicano, que está en la cárcel en este momento y todos los días está recibiendo generosos ingresos del Estado sin ejercer su cargo. Si a alguien le parece que eso es justo, que tiene fundamento, yo discrepo de eso. Y yo creo que nosotros tenemos que legislar con cierta rapidez, porque estos casos están aumentando, y todos sabemos de qué hablamos, para que no nos sigamos desprestigiando. Y nosotros como pares de ellos no podemos mirar hacia el cielo ni hacia el lado, tenemos que mirarlo de frente y tratar de resolver una situación que no tiene ninguna justificación. Un parlamentario que está hoy día en la cárcel no puede estar recibiendo su dieta millonaria producto de su rol parlamentario, que él no lo cuidó.
Por eso, presidente, le insisto en que podamos citar o invitar al secretario general de la Cámara, que lo anoten ahora, para ver si podemos darle pronto despacho o fácil despacho a este proyecto de ley. Gracias. Bravo. Muchas gracias, presidente. No, yo solo hacer una pregunta, dejar una pregunta así a la reflexión. ¿Qué sucede si este diputado o diputada después es absuelto o declarado inocente? Esa es la pregunta. Sí. Mira, Pero ojo, que habría que establecerlo explícitamente en la norma. absolutamente. Yo concuerdo con usted, eso es materia de discusión. Yo solo hacer un hincapié. Primero, los privilegios que tienen los parlamentarios, no solo la inviolabilidad por los dichos en sesiones y en comisiones, el derecho, el fuero parlamentario y también la dieta, que vienen como vinculadas en este proyecto de ley. La razón es porque no ejerce su trabajo. Si un trabajador en materia de derecho privado, pero orden público, como bien decía el diputado Benavente, una causal para poner término a la relación laboral es no asistir a su trabajo sin causa justificada. En el caso de un trabajador que está, por ejemplo, sometido a prisión preventiva, él, a mi juicio, no tiene causa para que se le ponga término a la relación laboral porque tiene una causa justificada. Sin embargo, no se le paga su remuneración porque no asistió a trabajar, en ese caso en particular. O sea, cuando una persona se encuentra impedida de asistir a su labor sin causa justificada, uno podría entender que un trabajador que está sometido a prisión preventiva es una causal que va más allá de su voluntad de trabajar, se le suspenden sus remuneraciones. Todo este tema lo vamos a discutir, yo creo que es así, son opiniones distintas, pero lo vamos a discutir en este proyecto de ley, los fusionamos y el presidente citará nuevamente para poder terminar de discutir este tema. Diputada Morales, doña Javiera. Gracias, presidente. Sí, sobre el mismo punto, creo que hay que hacer ciertas distinciones. Acá no es que se esté declarando a la persona como culpable. Esto no tiene que ver con un tema penal de si la persona es responsable o no, sino que simplemente se entiende que la dieta se paga. La causa de la dieta es el trabajo que realiza el parlamentario o la parlamentaria. Es una retribución por el trabajo que realiza. Esa es la causa de la dieta. Entonces, si el trabajador, en ese caso nosotros, estamos inhabilitados de trabajar, claro, por razones finalmente imputables a la persona, es de toda lógica que no se pague la contraprestación, porque no hubo prestación por parte del trabajador o trabajadora, no hubo trabajo que justificara el pago de la dieta. Por cierto que es complejo después cuando esa persona sale inocente, pero lamentablemente todos los meses o años que estuvo desaforado, esa persona no trabajó. Y esa es la contraprestación finalmente de la dieta. La dieta no es un regalo, un privilegio. Según yo entiendo, la dieta es la contraprestación al trabajo realizado como parlamentario. Y acá lo que ocurre es que al momento que eres desaforado ya no puedes trabajar. Entonces, yo entiendo que es súper complejo cuando después sales declarado inocente, pero eso es lo que le ocurre a cualquier trabajador o trabajadora que no puede trabajar por estar sometido a un proceso judicial y pierde su trabajo y después sale inocente. O sea, incluso personas que solamente son acusadas, después nunca, es distinto acá tú mantienes tu trabajo suspendido hasta que te declaran como inocente. En un trabajador o trabajadora normal que está sometido a un proceso penal, fíjate que lo vuelven a contratar después. Entonces, creo que lo que está detrás de esto no es acusar a una persona o adelantar la condena, sino más bien entender o hacer justicia detrás de el pago de la dieta. ¿Cuál es la retribución que está detrás? Y es por eso que ojalá podamos invitar al secretario y secretaria, pero también quizás invitar a expertos en materia laboral que nos expliquen finalmente cuál es la naturaleza jurídica de la dieta, qué es lo que ocurre cuando una persona es procesada en el caso del Código del Trabajo o en el caso de funcionarios públicos u otro tipo de autoridades, porque sería también interesante saber qué ocurre en el caso de las alcaldías, qué ocurre en el caso de los gobernadores o gobernadoras regionales, etcétera. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Solo a propósito de la diferencia con las alcaldías,
El desafuero es mucho antes de la formalización, es una etapa inicial y los parlamentarios no piden tener el fuero. De hecho, cuando me lo enseñaron en la universidad, esto es una protección contra el que se querella contra el parlamentario, no es una protección para el parlamentario. Y lo que hace el fuero es que un juez de más alto nivel corta apelaciones, justamente para que no sea influenciable. El juez de corta apelaciones es el que le quita esta protección al parlamentario. Yo cuando lo estudié como una protección para el otro, no para el parlamentario. Diputada Giles. Sí, presidente, me voy a repetir brevemente porque cuando usted no estaba dije que me estaba costando cada vez más sostener mi cetro de la populista de las populistas, porque este tipo de proyectos yo creo que tienen que ver mucho con una intencionalidad electoral, ¿ya? Por algo se dan en este periodo y por algo se dan en general de parte de las fuerzas que han sido cuestionadas justamente con diputados desaforados, que parece que tuvieran que darle alguna explicación o algún equilibrio respecto de esa situación. Pero a propósito de eso, presidente, yo pedía que esto lo discutiéramos muy a fondo porque es complejo, particularmente por el principio de inocencia, a mi juicio, el bien principal a cautelar, pero recordaba yo que esto se ha presentado en otras rachas populistas en los últimos 30 y tantos años en este mismo Congreso, y que me parecería interesante que pudiéramos tener a la vista un informe de la biblioteca específicamente sobre el tipo de argumentaciones que se han dado en esas oportunidades en que se han visto proyectos de este tipo, ¿ya? Porque justamente aquí están involucrados principios que son muy importantes y que sería muy negativo que se tomaran con liviandad. Y además de eso, presidente, pedía que pudieran asistir, aparte del secretario general de la Cámara, que entiendo que ya está aprobado, constitucionalistas referidos específicamente a la ley orgánica que nos rige y que sean especialistas en las situaciones de fuero y desafuero parlamentario. Porque es un problema complejo que además ha sido discutido ya en otras oportunidades. ¿Le parece a la comisión pedir a la biblioteca esos informes que señala la diputada Giles de cuándo se ha tramitado esto, cuáles son los argumentos, justamente para no repetir esos argumentos? Invitar al secretario de la Cámara, Miguel Landeros, fusionar, claro, y poder continuar cuando lleguen esos informes. ¿Les parece? Acordado. Pasamos al segundo punto de la tabla. Aquí está. Proyecto que modifica el Código Penal con el objeto de tipificar el delito de reclutamiento de menores de edad para cometer ilícitos por parte de asociaciones delictivas o criminales, boletín 17.637. Esto es lo que mencionaba la diputada Frías el otro día. No sé si usted es firmante de este. Sí. En otro proyecto, diputada Giles. Yo recuerdo, no sé si es en combate al narcotráfico o en algún proyecto de ley que, como ustedes saben, yo tengo un especial interés en lo que afecta a niños, niñas y adolescentes. Vimos una tipificación específica, si no me equivoco, para cuando se producen situaciones en las que hay utilización de menores. Me lo pregunto porque sería súper importante poder saber si eso constituyó o no, si es que existió primero y segundo, si es que constituyó un delito específico o en qué fórmula lo vimos acá en la comisión. Yo también recuerdo haberlo discutido sobre el mayor que usa a un menor para cometer. En este caso el proyecto es más específico porque es cuando lo hacen parte al menor de una asociación delictiva. Quizás le damos la palabra a la diputada Frías para que lo explique. Gracias, presidente. Mire, efectivamente creo que se discutió en términos de agravante, pero lo que hace este proyecto es establecer un tipo penal
que lo que busca, junto con políticas preventivas, es justamente intervenir en aquellas situaciones donde se está utilizando a los menores, sobre todo en secuestros extorsivos, que son los mediadores, digamos, de esto, y sancionar al adulto, no al menor. Y en casos súper concretos que son las asociaciones delictivas y criminales. Por eso va justamente en aquella parte donde se han desarrollado ahora los crímenes, el crimen organizado, y es un artículo que lo que busca es eso, sancionar al que con consentimiento del menor o sin consentimiento de este, con una pena diferenciada, lo involucre, ya sea en asociación delictiva, ya sea en asociación criminal, y cuando no hay claridad si es la una o la otra, se opte por la más grave, que es la asociación criminal. Esto a la luz de las últimas informaciones que tenemos, presidente, que hablan de alrededor de 24.000 niños involucrados en delitos violentos, de drogas, control de armas, y el ascenso que ha tenido justamente los homicidios sobre niños, niñas y adolescentes, que me parece alarmante. Sumo a eso que hace unos meses atrás salió el informe sobre crimen organizado del Ministerio Público, donde una de las cuestiones que se ve es justamente cómo se empieza a reclutar, a propósito de portonazos, de secuestros extorsivos, a menores de edad, personas que están entre los 14, digamos, y los 18 años, para efectos de iniciarlos en un camino que además les ofrece alternativas que no les estamos ofreciendo, es decir, les ofrece oportunidades en el sentido de llegar más rápido y con más dinero al consumo que quieren estos jóvenes, acceso a armas que los hacen sentirse también que tienen un mayor estatus, que pertenecen a algo en una sociedad, digamos, donde estos jóvenes se sienten botados, dejados de lado, y por lo tanto me parece que es un proyecto que va en la línea correcta. Yo en general soy antipunitivista, pero me parece que en este caso se está cometiendo un daño terrible contra esos jóvenes, que además, si se llegara a aprobar, y espero que no, el de responsabilidad adolescente, significaría que un joven que entra 10 años, está encerrado, sale a los 24 años, ya no tiene posibilidad de rehabilitación alguna más que seguir la escuela del delito. Entonces, en ese sentido me parece que tipificar el reclutamiento, como lo han hecho países como Colombia, lo ha hecho también Costa Rica, cada uno de acuerdo a sus propias realidades, apunta a desincentivar también a las organizaciones delictivas y criminales de reclutar a estos jóvenes. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada. Lo que mencionaba antes la diputada Giles, lo que ya es ley, que se modificó hace poco, el artículo 72 del Código Penal, dice: cuando el delito sea cometido con intervención de una o más personas menores de 18 y mayores de 14, se excluirá el mínimo o el grado mínimo de la pena señalada respecto a los imputados mayores de edad que hubieran participado en él. Asimismo, se aumentará en un grado la pena al mayor de 18 cuando el crimen o simple delito sea cometido o perpetrado con la intervención de una o más personas menores de 14. El consentimiento dado por el menor de 18 no eximirá al mayor de esta edad de la aplicación de estas reglas. O sea, ya se subió, se le eliminó el grado más bajo y se subió un grado cuando hay adultos involucrados que usan, pero no tiene la figura del reclutamiento que tiene el suyo. Ya habíamos pedido un informe a la biblioteca. Sí. Por lo tanto, si les parece, a los diputados definir invitados, que los manden a la Secretaría, algunas propuestas de invitados para la próxima vez que se cite. Perfecto. Diputada Giles. Bueno, entendiendo que estamos iniciando la discusión en general, aunque no vamos a abundar hoy día producto del tiempo, a mí me gustaría decir que me parece un proyecto extraordinariamente interesante, sobre todo a la luz de que efectivamente muy rápidamente pudieron encontrar aquello que creía recordar y no recordaba, y que es que efectivamente yo recuerdo esa discusión porque me pareció muy importante esa discusión.
ya en términos de poner las cosas en su lugar, de no criminalizar niños, niñas y adolescentes, cuando en realidad el responsable de esos hechos es un adulto que está sometiendo a ese niño, niña, adolescente y de alguna manera presionándolo para participar en esos hechos. Me parece muy interesante la propuesta porque convierte en un tipo legal, es decir, le sube de alguna manera el nivel a este principio que está detrás de la legislación que ya habíamos realizado en esta comisión, la profundiza, habría que ver comparativamente cómo quedan las penas, digamos, pero me parece que es un proyecto interesante que deberíamos efectivamente someter, ojalá, a audiencias lo más pronto posible para poder tratarlo. Así se hará. Vamos a esperar, vamos a apurar a la biblioteca con su informe y vamos a pedirle a los diputados que manden propuestas de invitados. Estaba Ignacio Costillo de la Fiscalía acá, pero no sé si había venido por ese proyecto o por otro. Le podríamos estaba parado recién ahí. Le podríamos pedir que opinara si es que está afuera, porque estaba escuchando la discusión. ¿No? Sí, estamos 4 justo. Vamos al tercer punto rapidito. Ya. El tercer punto, señor secretario, cuéntenos de qué se trata. Sí. Señor Gracias. presidente, el tercer proyecto que se ha convocado hoy día es el que modifica el Código Penal para establecer una excepción al aplicar la atenuante de irreprochable conducta anterior cuando no se cuente con antecedentes penales del país de origen de personas extranjeras imputadas en Chile. Y tenemos como autores de este proyecto, bueno, la diputada doña Giovanna Humada. Ella estuvo más temprano acá, me parece que tenía dificultades para venir a la sesión, pero anunció que estaban elaborando una indicación sustitutiva del proyecto, pero no me explicó en qué consistía. Es la idea que le había dado el diputado Leiva en la misma, Tiene que haber sido eso entonces. en la última comisión. Eso fue lo que me dijo doña Giovanna. Y también está como diputados don Miguel Ángel Calisto, doña Erika Olivera, el señor Pino, doña Giovanna Pérez, Jorge Zafirio, y ha llegado justo la autora del proyecto. Bienvenida, diputada Humada, gracias por... Muchas gracias. Estaba esperando en la puerta ahí que viéramos este proyecto, así que tiene la palabra usted para contarnos un poco de qué se trata. Muchas gracias, presidente. Bueno, agradecer que se haya puesto este proyecto en tabla, es un proyecto que para muchos quizás puede ser un poco simple, pero tiene un trasfondo, y que ese día cuando vine además aquí a proponer que se pusiera en tabla, también el ministro de Justicia pudo explicar un poco. Acá estamos hablando de la irreprochable conducta anterior. Y este beneficio, por decirlo de alguna manera, justamente se le entrega a aquellas personas que han cometido un delito, ¿cierto? Y que al momento de recibir una condena en este proceso, si no tienen antecedentes, obviamente lo primero es que van a quedar en libertad. Y ha ocurrido, lamentablemente, en los procesos que personas realmente con un prontuario no conocido, porque no se puede demostrar esa condición, han quedado en libertad. Y eso ha generado todo un problema, porque después, ¿cierto?, en el proceso se enteran o llega esa información y realmente esas personas han cometido delitos graves dentro de nuestro país o fuera de él. Y es por eso que este proyecto lo que busca es ayudar en ese sentido, y es que aquellas personas que no puedan demostrar su irreprochable conducta anterior, entonces no puedan optar a este beneficio. Lo estoy simplificando porque si bien el proyecto parte un poco quizás, no sé si lo pudieron leer, pero era como, yo lo presenté como al revés, como en el fondo que todas aquellas personas que no tienen la irreprochable conducta anterior,
pero para simplificarlo lo dimos vuelta, por decirlo de alguna manera, y es que aquellos que no puedan, en el fondo, respaldar, claro, simplemente no van a tener acceso. Y eso es mucho más simple y ayudaría un montón en los procesos que hoy día se están llevando a cabo. No sé si me explico, si tienen alguna pregunta, pero eso es en el fondo este proyecto, presidente. Gracias, diputada. ¿Alguna diputada tenga preguntas? Diputada Fríes. Sí, siempre yo tengo problemas con la irreprochable conducta anterior, no solo por eso, sino que porque se usa por inercia prácticamente. Y hay situaciones donde, por ejemplo, violencia intrafamiliar, es muy difícil la irreprochable conducta anterior, salvo que hubiera otras denuncias, porque generalmente lo que se pregunta es conducta laboral, el clima, cómo se comporta en el trabajo, no qué pasa en la intimidad. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se comportan los tribunales frente a estos casos? ¿Aplican siempre? ¿Son pocos casos? ¿Hay alguna, sabemos algo respecto de las personas migrantes que no tienen antecedentes? ¿Se les está aplicando la irreprochable conducta anterior o es, digamos, caso a caso y dependiendo de si, no sé, hay algún antecedente? Lo que yo recuerdo, diputada, de otras discusiones de proyectos similares que nos ha dicho el fiscal nacional, que el primer desafío con los extranjeros es acreditar que el documento de identidad sea real, que sea efectivamente la persona. Y después hay países con los que es muy difícil contratar información, por ejemplo Haití, que no tiene sistemas computacionales. Entonces no sabemos quién está sentado al frente. Puede ser un avesado delincuente o puede ser un primerizo, pero no existen los medios tecnológicos para verificar que la identidad es real y segundo, para verificar los antecedentes. Solo, presidente, me tomo la palabra en el sentido de que justamente en las conversaciones, y quizás pudiéramos, no sé si citar, para que se pueda exponer acá cómo hoy día se llevan a cabo estos procesos, que creo que sería muy bueno porque dejaría muy en claro cuál es realmente el aporte de este proyecto para el funcionamiento y la facilidad, digamos, para los procesos. Porque efectivamente, si no hay antecedentes, no se otorga se aplica la irreprochable conducta anterior y eso es sumamente complejo, porque cuando llega después la información, tú te das cuenta quién es la persona que está libre en nuestras calles. Y eso es complejo. Por eso, y también buscando la mejor propuesta para también no pensar en estigmatizar, es que el proyecto lo modificamos y lo vamos a dejar después acá la indicación para que se sumen, es justamente para aquellos que no logren comprobar su reprochable conducta anterior, entonces aplicará. Así es que yo creo que eso también es simple y ayuda un montón. Así es que eso. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputada. Entonces mándenos propuestas de invitados. Y también a los diputados de la comisión pedirles que puedan mandar los invitados. Y sin haber otros temas que tratar en la tabla, se levanta la sesión. Muchas gracias.